Muy buen día, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Los saludamos en el amor de nuestro Señor a todos y cada uno de ustedes. Asimismo, hacemos extensiva una bienvenida a nuestros amigos que nos escuchan en diferentes latitudes de parte de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Hoy, 28 de junio del 2020, celebramos nuestro culto dominical, tal y como es costumbre y por mandato divino. Domingo a domingo, nos reunimos para celebrar y escuchar la palabra de Dios, la cual nos conforta y edifica para su gloria eterna. Mi nombre es Óscar López. Mi deseo en esta mañana es que Dios nos bendiga siempre. Nuestro pastor Julio Durón estará presentando en unos instantes el tema del mensaje, el juicio de los gentiles sobrevivientes. Busque en su Biblia, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 al 23. Lamentaciones es un libro que está en el Antiguo Testamento. Dice así la palabra de Dios: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esta palabra significa que a Dios nunca se le acaba la compasión y debemos meditar en esta gran verdad. Oremos. Oh Dios eterno, tu compasión y bondad nunca fallan. Deseamos darte infinitas gracias por tu palabra que nos instruye, nos alumbra y nos brinda salvación por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a meditar en tu palabra cada día, orando sin cesar y a depender de ti siempre. Aunque la noche sea oscura, nada nos faltará, pues grande, Señor, es tu fidelidad, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hermanos, vamos a adorar al Señor cantando juntos himnos al Señor en el siguiente segmento de nuestro culto dominical. A continuación entonaremos del himnario Celebremos su Gloria el himno número 241, Loores dad a Cristo el Rey. El libro de Apocalipsis en el capítulo 14, 7 nos dice: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Cantemos al Señor con gozo. Ahora vamos a entonar al Señor el himno número 9, titulado Majestad. Al único Dios nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, dice el libro de Judas, versículo 25.
entonamos con gozo a nuestro Dios. El himno número 210 se titula En la cruz. La palabra del Señor en el libro de Isaías 53:4 dice así: llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonemos al Señor. Perdido
A continuación entonaremos el himno 224, Al Cristo vivo sirvo. La palabra del Señor dice en el libro de Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive. Entonemos al Señor con gozo. Al Cristo vivo sirvo y en él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame, Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está. Y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, oímos entonar eternas aleluyas a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que él viviendo está porque vive en mi corazón. En el siguiente segmento queremos compartir con usted la siguiente información. Si usted ha sido parte de nuestra audiencia y quiere enviar un corto saludo en donde nos cuente su experiencia sobre los cultos virtuales que hemos transmitido, por favor envíe el audio al número de celular 95 79 44 10. Repito el celular 95 79 44 10 para que la hermana Mirna Moncada le indique cómo hacerlo. Le invitamos a poder ver todas estas transmisiones nuevamente y a compartir con hermanos, amigos, familiares, compañeros de trabajo o de estudio y publíquelo a sus contactos en las redes sociales y así podremos presentar el Evangelio de Salvación todos juntos. En la actualidad, la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia cuenta con 2 cadenas de oración. Una que tiene 10 años de vigencia, donde se reciben peticiones de oración sobre salud, temas económicos, asuntos legales, necesidades espirituales, entre otros. Si usted o un familiar suyo tienen alguna petición de oración, llame a la hermana Karen Sánchez al celular 33 65 71 31. Repito el celular
33 65 71 31 y será incluida su petición en la cadena de oración. La otra cadena de oración surge por la emergencia del COVID-19. Es la denominada de 24 horas, con peticiones específicas para ese tema, con hermanos orando en segmentos de media hora cada uno. Si usted no está participando en la cadena de oración de 24 horas, anímese y llame al celular 8800-9970. Repito el celular 8800-9970 para que el hermano Onan Morel lo incluya en la actividad. Si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica en el banco o en el autobanco, puede hacerlo a la cuenta número 11-401-015776-6. Repito el número de cuenta: 11-401-015776-6 del Banco de Occidente. A continuación, escuchemos un saludo fraterno de la audiencia en la voz de nuestra hermana en Cristo, Dania López. Hola hermanos, espero que estén teniendo un buen día. Pues estoy aquí para incitarlos a ustedes y para recordarme a mí seguir escuchando los diferentes cultos que imparte nuestra iglesia. Los días jueves, el culto de doctrina para la vida, el viernes el culto de ayuno y oración y los domingos nuestro culto general. En estos momentos de dificultad, hermanos, no olvidemos que nuestra confianza depende total y completamente de Dios. Él es quien tiene control de nuestras vidas y que a pesar de las situaciones, Él siempre, siempre nos sostiene. Recordemos, hermanos, nada se escapa de la voluntad de Dios, aunque el mundo nos quiera hacer dudar y hacer creer lo contrario. Todo es parte del propósito de la voluntad de Dios. Recordemos el pasaje de Primera de Tesalonicenses 5:18 que dice: Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, confiemos y dependamos completamente del Señor, en su amor, en su cuidado, en que Él siempre va a suplir nuestras necesidades. Y en estos momentos, en esta situación que estamos pasando, si alguien más necesita ayuda, ya sea espiritualmente o económica, no dudemos en darla o en ofrecerla. En estos momentos es cuando nosotros tenemos que ser luz y sal y llevar el evangelio y llevar a otras personas que no conocen o que conocen de forma errónea a Cristo. Entonces seamos luz, seamos sal. Que el Señor les bendiga, hermanos, y realmente espero volverlos a ver pronto. Y que el Señor les bendiga, hermanos. Hermanos y hermanas, vamos en obediencia a honrar a nuestro Dios y Padre Celestial con nuestros diezmos y ofrendas, sabiendo que de lo mucho que Dios nos ha dado debemos de compartir un poco para que en todo Dios sea glorificado. Oremos. Padre de la gloria, gracias te damos por lo generoso que has sido con nosotros todos los años de nuestra existencia, y deseamos compartir para que tu palabra corra por toda esta ciudad. Rogamos a Dios por nuestros hermanos, aquellos que no tienen en estos momentos, para que podamos brindarles auxilio en todas sus necesidades. Amén. A continuación escuchemos un precioso himno meditando en su letra. Ahora entonaremos el himno número 366 en Jesucristo. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Nos dice la segunda carta a los Tesalonicenses 3:16. Entonemos al Señor. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad. Tienen las
grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir en nuestras luchas y el dolor, en tristes horas de tentación. Calma y difunde santo vigor, y vos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, siempre dirija nuestro vivir. Preparemos nuestro corazón para escuchar a nuestro pastor Julio Durón. Nos va a presentar a continuación el contenido del mensaje, recordando que este tema es una serie que se desarrolla en el gran tema del juicio de los gentiles sobrevivientes. Muy buenos días, queridos hermanos. Hemos llegado prácticamente al final de este mes de junio. Estamos ya en el último domingo y desde aquí les saludamos con gozo, con alegría. A pesar de las tribulaciones y de las dificultades que estamos viviendo en medio de esta pandemia, hermano, usted no debe de perder su gozo, no debe de perder su alegría. El gozo del creyente es profundo, es una obra de Dios en el corazón de los creyentes, igual que la paz. Y esas cosas, hermano, no se pierden, no se diluyen en medio de las circunstancias y de las dificultades. El creyente no debe, no tiene razón y no tiene excusa para perder su gozo y su contentamiento. Puede ser que el afán lo envuelva y los temores y las angustias alrededor de toda la problemática que estamos viviendo a razón de esta pandemia, pero eso no debe de influir ni de apagar el gozo, que el gozo del Señor es su fortaleza, porque es un producto divino en su corazón, querido hermano. Así pues, que reciba nuestro caluroso saludo, un abrazo fraterno a todos ustedes, hermanos, este día del Señor, este domingo precioso que el Señor nos da. Y puedo decir que es un domingo precioso y es un domingo que agradecerle a Dios a pesar de todas las dificultades que estamos viviendo. Así pues, que reciba un abrazo fraterno donde esté, en el país, fuera del país, o en otro continente, o en otra latitud, o en un horario distinto, no importa. Podemos estar juntos y unidos. Insisto, la iglesia no es un edificio bonito, no es eso la iglesia es usted, soy yo. Son aquellos que pertenecemos al Señor y la iglesia puede subsistir donde quiera que esté. La iglesia podría estar incluso años sin reunirse de manera presencial, de manera física, y nunca va a dejar de ser iglesia. La iglesia a través de las edades ha pasado periodos extensos de tiempo donde las iglesias nunca pudieron reunirse, sea por problemas de persecución, problemas políticos o dificultades de pandemias. Hay mucha historia que leer alrededor de esto. Y nosotros no podemos renegar porque ya llevamos 3-4 meses sin congregarnos. Eso no es una excusa para dejar de ser iglesia. Dios nos ha dado gracias en este tiempo, estos medios virtuales, para que nosotros podamos entregarnos a estar atentos con estos cultos virtuales. Yo entiendo que hay un anhelo y hay un deseo de que volvamos a ver presencialmente, pero eso solo Dios lo sabe. Y será en su tiempo perfecto y con todas las
normativas de seguridad posible, ¿verdad? Pero ese tiempo no se da ni se avisora pronto. Entonces, hermano, transforme ese deseo suyo de querer reunirse presencialmente en un deseo de reunirse virtualmente en espíritu, como en este momento. Así pues que anímese y vamos a dedicar este tiempo al Señor en oración para que nos guíe a través del tema que hemos estado viendo estos domingos. Así pues que incline su rostro donde esté y unámonos en el Espíritu en el Señor y entreguémosle este tiempo al Señor. Amado Dios, te damos gracias infinitas por la bendición de poder compartir con nuestros queridos hermanos, animarles, Padre, a seguir creyendo, a seguir esperando, a desdoblarse de las dificultades y no dejarse aplastar por nada, y dejar que ese gozo que tú has puesto en nuestros corazones emerja y salga a flote y inunde y le dé color a todas nuestras circunstancias, Padre, para que nosotros podamos vivir en medio de esta pandemia, esta dificultad, en medio de tanta noticia que viene y va, en medio de los temores de la gente, con un corazón firmemente en ti, Señor. Y por eso este tema precioso que hemos estado estudiando, que nos da esperanza, nos da solidez, nos da doctrinalmente, nos ubica y nos hace ver que Dios no es un Dios improvisado, que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. Y Él está en control absoluto de todo, que no hay una tan sola molécula en el universo que pueda moverse de su lugar si tú no lo permites. Un planeta no se puede mover 1 milímetro sin tu autorización, Señor. Entonces el alfa y el omega, el inicio y la consumación de la historia del hombre. Y no, anhelamos tu pronto regreso para arrebatar a tu iglesia. Gracias, Señor, ponemos todo este tiempo en tus manos, confiando, Padre, que tú nos sigues guiando, nos sigues protegiendo, nos sigues guardando de toda contaminación espiritual y física, Padre, en este mundo, y preservándonos para el momento del encuentro, cuando vengas por tu iglesia y la llames a las nubes en el aire para luego llevarnos a nuestras moradas que mandaste, que tú fuiste a preparar para cada uno de nosotros. Danos la guianza de tu Santo Espíritu. Guíanos en este estudio, Padre, y danos tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Hermanos, hemos venido estudiando a detalle. No he querido perder detalles, no he querido ir a la carrera, no he querido pasar algunos pasajes importantes sin darles una escarbadita para poder entender. El juicio de los gentiles sobrevivientes, recuérdelo, es la tercera sección del capítulo 25 de Mateo. Las dos previas son dos parábolas. Este es un juicio que se nos relata. Y todo el contenido del capítulo 25 tiene que ver con la actuación y la información que debe tener el creyente, especialmente aquella generación que vivirá los tiempos de la gran tribulación y la segunda venida en gloria del Señor para juzgar. Y este pasaje, este capítulo se complementa con el precedente, que es el 24, donde el Señor nos abre la ventana a la doctrina de su segunda venida y condensa todo el relato de los capítulos 6 hasta el 19 de Apocalipsis en esa disertación del capítulo 25. El Señor nos habla de una manera resumida y condensada de los grandes juicios que antecederán su segunda venida en gloria para juzgar y que ocurrirán durante la gran tribulación. Y ambos capítulos, recuerde, conforman el gran sermón del Monte de los Olivos, que es un sermón de orientación y de contenido escatológico, de información escatológica. Y es un sermón importantísimo y creo yo que uno de los más pertinentes en medio de esta pandemia que estamos viviendo, porque hay mucha información falsa, hay mucha información sesgada, están usando doctrinas de error para interpretar especialmente estos capítulos de Mateo, y eso, en vez de traer seguridad y certeza a los creyentes, los pone a correr, les inyecta miedo, les inyecta inseguridad y les inyecta pánico. Y la palabra de Dios, bien servida y bien estudiada, tiene un efecto contrario a eso. Más bien nos da certeza, nos da seguridad y nos da anhelos para que el Señor regrese pronto. Eso es lo maravilloso.
Vimos una introducción a este tema, el juicio de los gentiles sobrevivientes, Mateo 25, el 31 hasta el final, que es el verso 46. Y también entramos a la primera sección de la enseñanza, que tiene que ver con el juicio de los gentiles ejecutado por Jesús el Mesías. Esa sección del 31 al 46 se refiere a esta primera parte de los versos 31 al 40, y ahí el Señor, si usted lo vuelve a leer en casa, el pasaje, ve que el Señor desciende del cielo en compañía de sus santos ángeles y se entrona, se sienta en su trono de gloria. Y lo primero que él hace es separar a todos los gentiles que sobrevivan a esa gran batalla del Armagedón en dos grupos distintos. Las ovejas a un lado y los cabritos al otro, como el pastor lo hace al separar el rebaño. Y de ese pasaje vimos tres aspectos esenciales para poder entender el juicio de los gentiles sobrevivientes, y el primero tiene que ver quiénes son los implicados en el juicio. Ese pasaje, Mateo 25, el 31 al 40, nos dice que los implicados en el juicio son gentiles vivos, que estén vivos cuando el Señor abra los cielos físicos, descienda del cielo y el Señor pose en el monte de los olivos, como dice el capítulo 4 de Zacarías. Y luego, aparte de ese punto, que dirige el objetivo del juicio, que son gentiles vivos de carne y hueso, nos habla del tiempo en el cual ocurre este juicio. Y obviamente que este juicio ocurre al momento de la segunda venida del Señor, porque el Señor desciende del cielo, se sienta en su trono de gloria, inmediatamente empieza el proceso, la antesala del juicio, a separar a los gentiles en esos dos grupos. Entonces, obviamente que este juicio ocurre inmediatamente a su descenso. Y el tercer aspecto, que es donde hemos estado detenidos un poco más de tiempo, tiene que ver el lugar donde ocurre este juicio. El juicio de la iglesia, que son el tribunal de Cristo, donde serán juzgadas y premiadas las obras de los creyentes, ocurre en el cielo. Y mientras que el juicio final, después de que termine el reino terrenal del Señor, el juicio del gran trono blanco, donde solo estarán juzgados los impíos de todas las edades, ocurre en algún lugar de donde huyen el cielo y la tierra. Pero este juicio ocurre obviamente en la tierra, porque es el Señor que está descendiendo a la tierra. Y así hemos visto varios pasajes en relación con eso. Vimos el texto de Zacarías, que es el que relata cuando el Señor desciende, y nos hace un relato hermoso de eso. Y vimos ahí pasajes como el de Zacarías 14:4, que nos define dónde va a ocurrir ese juicio. Zacarías nos dice que el Señor desciende al monte de los olivos, y ahí pues ocurre un hecho cataclísmico, un terremoto, como cuando el Señor viene a juzgar, y se separa el monte de los olivos, una mitad hacia el norte y otra hacia el sur, creando un valle muy amplio. Y ahí se afirmarán sus pies. Y luego vimos el texto de Joel 3:2, donde nos menciona que el Señor reunirá todas las naciones y las va a hacer descender al valle de Josafat, que es el valle de la decisión, que se encuentra en las llanuras de Esdraelón, o Armagedón o Megiddo. Son nombres también para ese lugar. Y parte de nuestro análisis pasa por el libro de Apocalipsis, capítulo 16. Ahí estamos. El domingo pasado. Y este capítulo, hermanos, tiene que ver con la última serie de juicios que se ejecutan durante la gran tribulación, en la segunda mitad de la gran tribulación, para ser más específicos, y son los juicios más graves. No hay pausa entre uno y el otro, ocurren uno tras otro. ¿Por qué estudiar estos juicios de las 7 copas? Porque decantan precisamente al lugar donde se va a ejecutar el juicio. Llegar a la 6ª copa, y lo vamos a ver más adelante. Y por eso es importante ver el tracto, es decir, un poquito más atrás, y ver la razón de estos 7 juicios finales. Vimos que hay 3 series de juicios durante la gran tribulación, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y el que es digno de abrir ese libro que contiene estos sellos, estos juicios, pues es el Cordero de Dios, y ese rollo se le entrega al Señor de las manos del Padre a las manos del Cordero, y Él rompe los sellos. Y cuando abre los sellos, pues al llegar al 7º sello, pues inician los juicios de las 7 trompetas, y al llegar al juicio de la última trompeta, inician los juicios de las 7 copas.
Entonces vimos, hermanos, el domingo pasado que el capítulo 15 de Apocalipsis es preparación. Ahí se nos da el detalle del santuario, del templo en el cielo. Los ángeles se preparan, hay loas al Señor y luego se los ordena a los ángeles vertir las copas de la ira de Dios. Es decir, el capítulo 15 de Apocalipsis es preparación y el capítulo 16 es consumación de sus juicios. Y para ir un poquito más adelante y ponerle hueso, porque definitivamente vale la pena, hermanos, ver esto con algún grado de detalle, no dejarlo pasar. Yo mencioné, creo, hasta la cuarta copa el domingo anterior, pero quisiera ponerle hueso, hablar un poco de los textos que envuelven estos juicios. Voy a leer el capítulo 16, acompáñeme por favor, Apocalipsis 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerte, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que tuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y la última copa, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás, que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su palabra fue sobremanera grande, dice aquí la palabra de Dios. Tremendo pasaje este. Si usted nota, hermano, el domingo pasado hice una introducción bastante amplia y un detalle de las primeras 4 copas. Y hoy quisiera ver algunos textos que nos ilustran de una manera más clara el contenido de estos juicios. Si usted nota, vamos al capítulo 16, capítulo 16 de Apocalipsis, ahí estamos. El primer ángel derrama su copa y viene una úlcera maligna, pestilente. Y vimos el domingo pasado que la Septuaginta, que es la traducción al latín de toda la Biblia en su momento, usa ahí una palabra griega para describir estas fístulas, esta úlcera que van a caer de manera simultánea. Mire, esta sí va a ser una pandemia instantánea, esto no va a ser por contagio, esto no van a haber pruebas, no van a haber test, nada de eso. En un solo momento, todos los que adoraron a la bestia y todos los que se dejaron marcar por ella van a recibir estos tumores, probablemente tumores cancerígenos, molestísimos, hediondos,
despedirán malos olores y va a ser un sufrimiento tremendo sobre los cuerpos en todo el mundo donde hay un adorador de la bestia. En un instante, en cuestiones de segundos le caerá esta plaga. Y ahí se usa la misma descripción que se utilizó para describir las fístulas o las plagas, los tumores que vinieron sobre los egipcios cuando en el Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 9, versos del 9 al 11. Mire ahí, es la misma descripción, la misma palabra se utiliza ahí. Y vendrá a ser polvo, Éxodo 9 del 9 al 11, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, Aarón y Moisés, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Mire, esta fue una plaga localizada de úlceras, de tumores, por ese sarpullido que produjeron las cenizas lanzadas al aire. ¿Y quiénes fueron los que sufrieron esa plaga? Los egipcios, los que oprimían al pueblo de Israel, y fue una plaga instantánea. Todos los egipcios sufrieron de estas ulceraciones. Y es la misma palabra que se utiliza también acerca de la sarna que afligió a Job. Vaya usted a Job capítulo 2, verso 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, una sarna molestísima que usaba un tiesto para poderse rascar en un sufrimiento. Yo imagino que Job ni dormía del sufrir y de los efectos de esa sarna. Y es el mismo término también que utiliza la Septuaginta para nombrar a las llagas de aquel hombre mendigo Lázaro, que nos habla el capítulo 16 de Lucas. Vaya a Lucas 16, 21, hablando de este hombre, y dice: y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. En los tres casos se usa la misma palabra que se está usando aquí en capítulo 16 para nombrar la plaga de estas úlceras que va a caer sobre todos los adoradores de la bestia. Ahora, ¿cómo se definen los adoradores de la bestia? Bueno, que son los únicos afectados por esta plaga. Son aquellos que han apostado por seguir al anticristo. Vaya usted a Apocalipsis 13, 16, allá un poquito atrás. Mire lo que nos dice este texto. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Hermanos, yo he escuchado muchas teorías de conspiración, que el microchip, que aquí le van a sacar suero a la gente después de esta pandemia y lo van a identificar, y dentro de la vacuna ya viene un microchip que le van a inyectar y todo. Miren, yo soy literalista, yo creo en la literalidad de la palabra de Dios. Claro, hay algunas cosas que hay que interpretarlas de una manera alegórica cuando el mismo texto literal lo obliga a hacerlo. Pero la Biblia hay que interpretarla literalmente. Y aquí nos dice, hermano, que es una marca en la frente o en la mano derecha. O sea que es una marca visible, es un tatuaje, hermanos, no nos hagamos. Lo que pasa es que como estamos en una era electrónica y de tecnología, entonces que el microchip, que no sé qué, que no eso, yo creo sinceramente que es una marca visible. O sea que el que lo va a andar se va a dar a entender que él es un seguidor de la bestia. Y es un tatuaje en la frente o en la mano derecha, sin el cual no va a poder hacer absolutamente suplir ninguna de sus necesidades básicas si no tiene esa marca. Y eso nos dice el texto de Apocalipsis 13, 16. Vamos a leerlo de nuevo. Mire lo que dice ahí. Apocalipsis 13, 16. Y hacía que a todos los habitantes de la tierra, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Esa es la marca, eso es lo que va a determinar el universo de adoradores de la bestia en la tierra, que van a ser miles de millones, hermanos, sobre la tierra. No sabemos cuál va a ser la población del mundo en ese momento, después de todos los juicios que van a haber eliminado mucha gente de la tierra. Pero todos los adoradores de la bestia se van a identificar por eso. Y a ellos les va a caer
esta plaga, esta tremenda plaga, esta úlcera maligna, esta úlcera pestilente, como dice aquí la palabra del Señor. Y también podemos ir a Apocalipsis 14, el 9 al 11. Mire lo que dice ahí. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca, ¿dónde, hermano? En su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Mire, seguir a la bestia va a tener un precio eterno, lago de fuego y azufre, aquí lo dice. Y también él va a beber, el que tenga la marca en su frente o en su mano, va a beber del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y dice el verso 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahí está claro, muy claro. Muy bien, quería hablar de esos aspectos en cuanto a la primera plaga con estos textos bíblicos de fondo, porque esto nos aclara un poco más. Hemos visto que el mismo término que habla de esta úlcera pestilente y molestísima, que es el primer juicio de la primera copa vertida sobre los seguidores de la bestia, aquellos que reciban la marca en su mano o en su frente, es la misma que se utiliza cuando fueron tiradas las cenizas al aire por orden de Dios y vino ese sarpullido que produjo las ulceraciones en todos los egipcios simultáneamente en un solo momento. Es el mismo término que se utiliza para la costra esa en la piel que se le vino a Job también, esa sarna que lo afligía día y noche, y es la misma que habla de las llagas abiertas de Lázaro que se sentaba a las puertas del rico. Ahora, en el verso 3 nos dice lo siguiente: y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Habíamos visto, hermanos, que esta es una sangre como la de un muerto, espesa, viscosa, maloliente. Instantáneamente todos los mares del mundo, todos los depósitos de agua salada del mundo se convertirán en sangre como de muerto. Eso evitará que no haya tráfico marino. Los grandes buques de contenedores de petróleo quedarán atrapados en el mar. El clima se va a alterar sin lugar a dudas porque no van a haber mareas. Los cultivos van a sufrir, no van a haber mareas altas ni bajas. Van a cambiar las corrientes marinas que favorecen la alimentación de los monstruos marinos, de los peces. El gran porcentaje de la alimentación mundial viene de los mares, no va a haber pesca. Y aparte de eso, de convertirse las aguas saladas en una mezcla viscosa, en una sangre como de muerto putrefacta, todos los animales del mar morirán. Y el segundo ángel, verso 3, derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en ellos. Esto nos recuerda la segunda trompeta, que es una plaga similar pero focalizada en Apocalipsis capítulo 8, versos 8 y 9. Y el segundo ángel tocó la trompeta, como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Ahí se van a cumplir un juicio similar, pero solo sobre la tercera parte del mar y la tercera parte de los seres vivos que estén en el mar. Y también evoca el Éxodo 7, 20 al 25, la plaga también similar. Y Moisés y Aarón hicieron como Josué les mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre en toda la tierra de Egipto, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después de que Jehová
hirió el río. Tremenda plaga esta, tremendo juicio. El primero son úlceras malignas sobre los seguidores y adoradores de la bestia. La segunda es todas las aguas marinas convertidas en sangre como de muerto, y todo ser vivo en el mar muriendo, agregando más calamidad a esta plaga. La tercera copa, el verso 4. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y todas las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Y oía al ángel de las aguas que decía: justo eres, oh Señor, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron, el verso 6, hemos leído del 4 al 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Aquí la copa se derrama sobre las aguas dulces y se convierten literalmente en sangre. Ya estarán sufriendo los efectos de una sequía prolongada por una de las plagas que se nos menciona en Apocalipsis 11:6 acerca de la predicación de los dos testigos. ¿Y qué van a hacer estos dos hombres? Predicando más focalizadamente sobre esa área del cercano oriente. Estos tienen poder, Apocalipsis 11:6, para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ya vendrá una sequía prolongada cuando esta tercera copa se derrame, cuando las aguas dulces se conviertan en sangre. Y van a correr la misma suerte también de los océanos. Y parecido a lo que ocurrió también ahí en el Éxodo 7:19 en adelante, Éxodo 7:19 y sucesivos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma la vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así de los vasos de madera como los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, no los escuchó como Jehová había dicho. Y Faraón se volvió y fue a casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río, y se cumplieron 7 días después de que Jehová hirió el río. Tremenda plaga esta. Aparte de la sed, por la sequía prolongada, los adoradores del anticristo no tendrán nada para limpiar, para lavar, para asear, para las piscinas, los hoteles, no va a haber absolutamente agua, sino sangre, pura sangre. Es tremendo esto. Y el verso 5 nos dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres, oh Señor, el que eres, el santo, porque has juzgado estas cosas. La palabra del Señor nos menciona, hermanos, que hay ángeles asignados para el cuidado de diferentes áreas de la naturaleza. Por ejemplo, tenemos los ángeles que cuidan los vientos. Eso usted lo puede encontrar en Apocalipsis 7:1. Hay un ángel también con poder sobre el fuego, Apocalipsis 14:18. Hay un ángel también que controla las aguas en el 16:5, que es este que estamos leyendo. Porque los ángeles son criaturas de Dios que sirven al soberano Señor del universo y ejecutan su voluntad, querido hermano. Recuerde usted el Salmo 104:4. Y aquí hay una frase que destaca, que menciona el ángel en el verso 5. Y al ángel de las aguas que decía: justo eres, oh Señor, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Esa frase, el que eres y el que eras, expresa la eternidad de Dios, querido hermano, y eso hay que destacarlo. Ve usted lo que nos dice Apocalipsis capítulo 1, versos 4 al 8. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir. Ahí lo ve usted. Y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre.
A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que Él viene en las nubes, y todo ojo le verá y lo que lo traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Esa frase revela, expresa la eternidad de Dios. Veamos también el 4.8, Apocalipsis 4.8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, ahí está la descripción de los 4 seres vivientes, que es el primer círculo, después del trono de Dios, en la descripción. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. La frase que revela la eternidad de Dios, la que sigue a continuación: el que era, el que es y el que ha de venir. Pasemos a Apocalipsis 11:17. Ahí hay otra descripción de la adoración al trono de Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir. Ahí está la frase: porque has tomado tu poder y has reinado. Maravillosa frase esa. Y aquí podemos ver, hermanos, que Dios, el Dios eterno, va a juzgar con justicia, porque ellos mataron a los creyentes por decapitación durante la gran tribulación y también a los predicadores del Evangelio. Y esto también es parte del justo juicio de Dios. Mire lo que nos dice Apocalipsis 6, del 9 al 11. Cuando abrió el 5.º sello, vi el altar, bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, durante la gran tribulación. Habrá salvación, pero habrá muerte de los santos. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos por ellos. Ahora veamos Apocalipsis 7, del 9 al 11. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: ¿quiénes son? Diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, los que habían, los santos que han sido muertos ahí, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y al que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermoso pasaje. Veamos también Apocalipsis 11:18, que nos muestra a estos que han sido matados durante la gran tribulación. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahí se menciona el galardonamiento de los profetas, probablemente haciendo referencia a esos 2 testigos que predicarán con eficacia el Evangelio durante la gran tribulación, y otros que Dios levantará ahí, y a los santos que creyeron en Cristo durante la gran tribulación a costa de su propia vida. Mire usted también Apocalipsis 17:6. Y vi a la mujer ebria, ese sistema mundial que muchos estiman que es la iglesia tradicional, pero eso va mucho más allá, es un sistema mucho más amplio, es una alianza política, militar y religiosa en contra de Dios. Y ahí se describe a esa como una mujer
y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con grande asombro. También el texto de Apocalipsis 18:20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Esta mujer, ese sistema político religioso mundial, va a ser juzgado y matado, y vendrá entonces la venganza por la sangre de los santos apóstoles y profetas muertos durante la gran tribulación. Ahí lo dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. No hablando de los apóstoles del Señor, obviamente, sino de enviados a predicar el evangelio en ese tiempo. También podemos ver otros textos ahí que nos hablan que la mortandad que va a haber durante la gran tribulación va a ser fenomenal, sin paralelo en la historia de la tierra. Va a haber más muertes que en todas las guerras previas a ese tiempo de gran tribulación, un derramamiento de sangre épico, sin comparación. Y por eso es importante entender esto, hermanos, porque esta tercera copa que se derrama sobre las aguas potables es para que los hombres que aborrecen a Dios beban sangre en su sed y no agua, porque es justo. Mataron a los santos y a los profetas. Mateo 24:21 nos dice: y entonces en la descripción de ese mismo sermón del Monte de los Olivos, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Nunca habrá tanta muerte como en ese tiempo. Y también la venganza de Dios. La venganza de Dios, y este es un acto de venganza de Dios sobre los impíos de la tierra, con esta tercera copa, convirtiendo las aguas de todos los manantiales, las aguas dulces, superficiales y subterráneas, en sangre, para que en medio de esa sequía provocada ya por los dos testigos, y ya viniendo con escasez de agua, los hombres no tengan ni siquiera con qué lavarse la boca ni los dientes, sino con sangre, no puedan saciar su sed, sino con sangre. Porque la venganza es de Dios. Romanos 12, el 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere sed, dale de comer; si tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido lo malo, sino vence con el bien el mal. Y el verso 6, hablando de esta tercera copa, nos dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen, dice el ángel. Esa sustancia, hermanos, espesa, convertida, que será sangre, en que se habrán convertido todas las aguas potables, será lo único que habrá disponible para beber. Mire el verso 4, regresemos a él. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Ni las madres tendrán agua para preparar los pepes de sus bebés, no habrá agua para cirugías, para limpiar instrumentos. Imagínese usted el caos en el mundo, solo abriendo los grifos y saliendo sangre, en las represas agua convertida en sangre, en fin, un caos completo. Y lo merecen, dice el ángel. Les has dado a beber sangre porque lo merecen. Así el ángel, como mencionamos el domingo anterior, exonera a Dios de cualquier acusación posible, en el sentido de que sus juicios son demasiado severos. Esa generación perversa que habitará la tierra en ese momento, hermanos, sin paralelo será en su perversidad. Vivirá entonces ese derramamiento de la ira de Dios, ver esas aguas potables convertidas en sangre. Y porque ellos derramaron más sangre que cualquier otra generación en la historia de la humanidad. Hasta ese momento, si se hiciera una sumatoria, hermano, de todos los muertos que han habido en la tierra, por accidentes y por asesinatos, guerras, sumándolos a todos, no será la suma, se verá inferior alrededor de la sangre que derramará esa generación que habita la tierra.
en ese tiempo. Ellos derramaron la sangre de los santos. Regresemos a Apocalipsis 6:9. Y cuando abrió el quinto sello, hablando del quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Mire, aquí lo dice claro. Todo aquel que se convierta a Cristo, que serán por millones durante la gran tribulación, sin lugar a dudas, van a ser matados por esa generación y por el testimonio que tenían. El 17:6 también es importante verlo ahí. Veamos el Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, ya lo habíamos leído, la sangre de los mártires de Jesús, ebria, bebieron sangre, derramaron sangre, tendrán que tomar sangre por el justo juicio de Dios. Y cuando la vi quedé asombrado, con gran asombro, dice el apóstol, al ver este sistema religioso, político, ver todo lo que hizo, la maldad que hizo a los santos. Y también a los profetas, ahí lo dice, hablando de los dos testigos, Apocalipsis 11, el 7 al 10, dos hombres que Dios levantará para predicar el evangelio con poder. Serán matados también por este sistema, por el anticristo, el falso profeta y Satanás y todos sus cohortes, cuando hayan acabado su testimonio. Apocalipsis 11, el 7 al 10. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en un sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Fueron muertos, y Dios les venga. Por eso, hermanos, el juicio de Dios es justo y siempre es proporcional. Dios nunca da más ni da menos de lo que la falta merece. Mire usted lo que nos dice Éxodo 21, del 25 al 27. Hablando de la lex talionis, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere en el ojo a su siervo, el ojo de su sierva, y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará libre. Aún en esta ley, hermanos, dura, antiguo testamentaria, hay misericordia, porque la venganza le era quitada de las manos al que había sufrido el daño, y se le daba a los jueces para que administraran la justicia de esta manera. Levítico 24, 19 al 20, hablando del justo juicio de Dios, y el que causare lesión a su prójimo, según hizo, así se le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Hebreos 10 del 26 al 31, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Todo aquel que se empecina en rechazar a Dios en su misericordia y rechazar a Dios en su disciplina, en sus juicios, caerá la ira de Dios sobre él. Y aquí no está hablando de pérdida de la salvación. En ninguna manera habla este capítulo 10 de Hebreos, y me voy a salir un poquito del tema solamente para ponerle la tapa al pomo. Aquí no está hablando de creyentes que pierden su salvación, sino de aquellos que rechazan reiteradamente la gracia, la oferta de la salvación de Dios, y no quieren entregarle su vida a Cristo, y rechazan a Dios todavía en sus juicios. Y ahí lo dice el apóstol eximiendo a los creyentes de esta descripción aquí. Allá al final del verso 10 está la explicación. Pero nosotros, es decir, los creyentes, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahí sella la seguridad de la salvación para los creyentes. Y aclara que el capítulo no es aplicable a ellos.
tremendos pasajes. Y luego el verso 7 habla de la personificación del altar, que también reitera y avala lo que el ángel está diciendo, que merecen el juicio de Dios, que tomen sangre por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Y nos dice el verso 7, también oía otro que decía el altar, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Es una prosopopeya la que utiliza esa figura literaria de darle personalidad al altar. Y son los juicios de Dios son verdaderamente justos. Mire lo que dice Apocalipsis 19, 1 y 2. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque tus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, todo ese sistema mundial presidido por el anticristo, el falso profeta y Satanás, que gobernará la tierra de punta a punta, que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Este es el justo juicio de Dios. Por eso en esta tercera copa el Señor les da a beber sangre, porque derramaron sangre. Y así lo dice el ángel ejecutor, y así lo dice el altar personificado. Génesis 18, 25. Lejos de ti está hacer el mal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Leo de nuevo. Lejos de ti el hacer el mal, el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Salmo 51, 4. Contra ti, dice David, reconociendo su falta, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Romanos 3:4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Tremendo pasaje también. Pasemos ahora, hermanos, a lo que es la cuarta copa. El verso 8. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Tremenda copa esta. El sol, hermanos, usted lo sabe muy bien, sin el sol no es posible la vida. Es la principal fuente de energía para el sostenimiento de la vida en la tierra. Todo lo que afecte al sol, hermanos, en realidad va a repercutir sobre el planeta entero. Los juicios de la cuarta trompeta nos hablan que se va a afectar, si gusta, leamos Apocalipsis 8:12. Ve usted que ahí hay una afectación de la luz que emana de los astros y del sol. Apocalipsis 8:12. Un poquito atrás. Estos juicios de las trompetas son focalizados, no son globales. Los juicios de las 7 copas, si son globales, afectan al mundo entero. Mire lo que nos dice Apocalipsis 8:12. Diciendo amén, la bendición y la gloria. Apocalipsis 8:12. Estaba leyendo el 7, hermanos. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubo luz en la tierra parte del día y asimismo de la noche, en la tercera parte del día y de la noche. Ve usted cómo el menguar la luz del sol en la ejecución del juicio de la cuarta trompeta de Apocalipsis 8:12 afecta a la tierra. Pero aquí, hermanos, la afectación no es sobre la tercera parte, el sol, de la luna y las estrellas, como el juicio de la cuarta trompeta de Apocalipsis 8:12. Hasta el punto de que en aquel momento no hubo luz durante una tercera parte del día y en la noche. Y había más tinieblas, aún en la noche va a ser más oscura cuando ocurra el juicio de la cuarta trompeta, según Apocalipsis 8:12. Pero la cuarta copa, hermanos, que se describe aquí, va a ser vaciada sobre el sol mismo, sobre todo el sol, resultando que va a haber un aumento del calor del sol hasta el punto de quemar a los hombres con fuego. Yo me imagino que va a ser la penetración de los rayos gamma del sol
va a atravesar la capa de ozono y toda esa protección que existe en las capas externas de la atmósfera, de manera tal que los rayos del sol van a incidir directamente sobre la Tierra. Y va a haber un aumento del calor descomunal, sin lugar a dudas. La cuarta copa va a traer ese efecto, un aumento del sol, del calor del sol hasta el punto de quemar a los hombres con fuego. Y dice aquí que le fue dado al sol, es decir, se le dio autoridad al sol, se le permitió al sol, se le dio luz verde al sol para que pueda hacer este efecto. Y Dios, de una manera soberana, con esta autoridad, permite al sol que despida ese calor descomunal que hará que los hombres se quemen. Este texto, hermanos, de una manera enfática, nos dice que el sol recibe esa facultad de quemar a los hombres con fuego y a envolverlos con fuego. Es una imagen dramática, terrible, sobrecogedora. Los hombres van a ser el objeto de este tremendo juicio, y seguramente los que van a ser objeto de este juicio son aquellos que derramaron la sangre de los santos y de los mártires, aquellos que se dejaron marcar en la frente y en la mano derecha, y que adoraron a la bestia de su imagen, y que han preferido ir en pos de Satanás. Sin lugar a dudas que estos serán los que serán quemados por el sol. Repito, el sol siempre ha suministrado así una fuente de luz, una fuente de calor, de energía suficiente que nos bendice los cultivos, permite la productividad, la fructificación de las plantas, se saca energía eléctrica poniendo los paneles solares, produce la vitamina, creo que es la vitamina D o E, no recuerdo, incide en la salud de los cuerpos, en el metabolismo del cuerpo, en fin, el sol es altamente beneficioso con la cantidad de luz que irradia, así como está ahora. Pero se va a convertir en un agente destructivo y mortal, hermanos. No va a haber agua, recuérdele usted, ya por la acción de los dos testigos que provocaron una sequía que todavía persiste, y por el hecho de que las aguas potables se han convertido en sangre, y también que las aguas marinas están convertidas en sangre como de muerto. No hay agua fresca para beber. Sin lugar a duda que los hombres en la tierra van a quedar expuestos a un calor insoportable. Otro efecto que sin lugar a duda va a traer esta plaga es que los glaciares en las montañas se van a derretir por completo. La nieve, los hielos permanentes en los Himalayas, en los Andes, en las rocosas, en todas las grandes cadenas montañosas altas, los Andes y todo eso. Todas esas aguas van a bajar sin lugar a duda y van a elevar el nivel del mar. Indudablemente se ha dicho y científicamente se han hecho cálculos que si todas las aguas de los glaciares, las nieves permanentes, los hielos permanentes en las alturas, en los polos derretidos, elevarían el nivel del mar por lo menos unos 6 metros de su nivel actual, lo cual implica, hermanos, que las grandes ciudades costeras como Sao Paulo, como Tokio, como Nueva York, como Miami, Nueva Orleans, ¿qué otras ciudades costeras tenemos? Barcelona de repente, en Asia, bueno, en fin, el nivel del mar va a subir y muchas de estas ciudades van a quedar literalmente bajo las aguas, trayendo una calamidad mayor todavía sobre el mundo y en una pérdida de vidas descomunal, catastrófica. Imagínese usted el mar subiendo de nivel hasta negar ciudades enteras, la gente sin preparación para ese momento. En fin, el sol se va a convertir en un agente destructivo, altamente destructivo, que va a provocar mucha muerte, mucha dificultad. Hay un texto, hermanos, en el libro de Amós que habla sobre esto, y yo pienso que este texto de Amós se refiere al derramamiento de esta cuarta copa. Tiene mucho que ver. Si quiere, leámoslo y note bien la lectura, siga bien la lectura y mire cómo describe el momento en que las aguas de los océanos invaden áreas terrestres como usted quizás nunca lo pudo pensar, sumergiendo de repente hasta islas enteras, el nivel del mar subir unos 6 metros con todas las aguas
permanentes en los hielos, ya en los océanos, y va a ser terrible esto. Amós 9, versos 5 y 6. Y el Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra. Mire qué tremendo. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá. Y llorarán, hablando de los hielos, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerán las aguas, toda como un río, como cuando inunda un río, y mermará luego como el río de Egipto. El verso 6. Él edificó en el cielo sus cámaras, y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra las derrama. Subraye eso, Jehová es su nombre. Repito la lectura porque es bien interesante. Amós, capítulo 9, versos 5 y 6. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y la derretirá. Y llorarán todos los que en ella moran, y crecerán toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras, ya ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Y luego el verso 9, hablando de esta misma plaga, nos habla de la actitud que toman los hombres. Y los hombres se quemaron con el gran calor. ¿Se imagina usted los cánceres de piel, las quemaduras de primero, de segundo, de tercer grado por el calor descomunal, los rayos del sol literalmente quemando la piel de los hombres? Los calvos van a sufrir mucho. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Mire que aquí hay una reiteración en este texto. Hace de las consecuencias de vaciar esta cuarta copa, pone de manifiesto la seriedad de este juicio. El texto en el original nos dice: y los hombres fueron abrasados con gran calor abrasador, como envueltos en calor. Y este verbo fueron abrasados y ese sustantivo calor abrasador son vocablos afines que se usan para destacar la naturaleza de este acontecimiento. Mire, a pesar de la seriedad de este juicio, la actitud del corazón humano continúa siendo hostil y desafiante contra Dios. El hombre rebelde no solo rechaza la gracia de Dios, sino que además blasfema de Él cuando Dios le está juzgando. Hermanos, la respuesta humana de blasfemar contra Dios frente a esta plaga, porque es Dios quien directamente es el responsable de esta miseria que están sufriendo los hombres. Lo que hace este sector de la humanidad, es decir, los adoradores de la bestia, estos que se dejaron marcar en su mano y en su frente, que son adoradores de la bestia y que honraron su imagen, no parece percibir ese hecho. Que los juicios les han sobrevenido como resultado de su pecaminosidad y su flagrante rebeldía, porque derramaron la sangre de los santos y de los mártires y de los profetas. Y ellos entienden que es Dios quien tiene autoridad sobre estas plagas. Pero aún así, hermanos, ellos están negando a arrepentirse para darle gloria a Dios. Y muchos creen de una manera ilusoria, y aún ahora lo creen así, piensan que los hombres se van a arrepentir si solo conocieran el poder y el justo juicio de Dios. Y esta forma de pensar, hermanos, se destruye con esta mención de este verso 9 de Apocalipsis 16, porque no es así. Más bien el corazón del hombre se endurece más frente a la más severa y evidente disciplina de Dios. Eso es así. No se arrepintieron, hermanos, no se arrepintieron para darle gloria al Señor. Para increíble que parezca, los pecadores se empecinan más en acceder al arrepentimiento. Y esto es lo mismo que va a ocurrir con la última copa. En Apocalipsis 16, 11 y 21 lo podemos ver. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras, nos dice el verso 11. Y el verso 21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande, dice aquí.
este texto. No se arrepintieron, en lugar de eso blasfeman contra Dios, aún a sabiendas de que es Dios quien está causándoles esas aflicciones como un acto disciplinario y justo de Dios sobre sus vidas. Hermanos, en esta pandemia, muchos dicen, ay, ahora hermano, ¿cómo va a buscar la gente del Señor? Va a ver cómo se va a llenar la iglesia. No, hermanos, mire usted el comportamiento de la gente, como que si no hubiera pasado nada. Duros contra Dios, duros contra sus siervos, duros contra la iglesia. Y el corazón del hombre así es tremendamente duro frente al juicio de Dios. El corazón del hombre impenitente, hermanos, persiste en sus caminos, y no mirar a Dios. Y ellos no están dispuestos a arrepentirse y más bien y demostrarlo dándole gloria a Dios. No están dispuestos a darle la gloria a Dios en medio de los juicios. Qué bueno sería en medio de esta pandemia ver a los hombres volverse a Dios y decir, Señor, perdónanos por todas las maldades que hacemos en este país y en esta tierra. No lo van a hacer, hermanos. No lo van a demostrar, porque arrepentirse, darle la gloria a Dios y el crédito a Dios, y ellos no están dispuestos a hacerlo. Más bien es como una elegía fúnebre, como dice un teólogo. Es tremendo, no se arrepintieron. Veamos Apocalipsis 9:20. Hay un poquito atrás. Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Después de que pasan las 7 trompetas, esta es la actitud de los hombres, y los otros hombres no fueron muertos, que no fueron muertos por esta plaga, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron su idolatría de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y el verso 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni sus hechicerías, ni de la fornicación, ni de sus hurtos. Después de pasar los plagas de las 7 sellos y de las 7 trompetas, esta es la actitud. No se arrepintieron, no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y el verso 11 de Apocalipsis 11, 16, que estamos viendo, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Qué tremendo, hermano, la dureza del corazón del hombre. Y realmente la salvación solo es posible cuando Dios toca y le da la gracia al pecador de poderse arrepentir y le regala la fe para poder creer en el Hijo de Dios, porque ni siquiera eso tiene el hombre. El hombre no aporta nada a la salvación. La salvación es una obra tremenda de la gracia de Dios y del favor de Dios. Y sin la intervención de Dios el hombre no puede ser salvo. Si Dios me elige desde antes de la fundación del mundo, el hombre no puede ser salvo. Si Dios no dispone el corazón de un hombre para creer y arrepentirse, ese hombre no puede ser salvo. El mantenimiento de la salvación durante la vida del hombre en esta tierra depende de Dios. El origen de la salvación, el mantenimiento de la salvación, la protección de la salvación, el resguardo de la salvación, la consumación de la salvación, la glorificación del hombre es posible porque solo viene de Dios. Muy bien, queridos hermanos, llegamos hasta aquí. Vamos a continuar con la quinta, la sexta y la séptima copa el próximo domingo, si Dios nos da vida. Recuerde que estamos viendo estos juicios de las 7 copas. Quise enfocarme en esto porque todas estas copas nos llevan a Armagedón, el lugar del juicio de los gentiles sobrevivientes. Por eso es importante entender el tracto, el antecedente que lleva al Armagedón, y por eso hemos dedicado tiempo a esto. Espero que este estudio, esta predicación de este domingo le haya sido de bendición. Le animo a compartir la riqueza de estas enseñanzas con otros creyentes. Hágalo, hermano, es lo mejor que puede hacer. Usted dice, pues, ¿y cómo puedo evangelizar si yo no puedo salir de mi casa? Bueno, hágalo por las redes sociales, en vez de estar chateando y con otras cosas ahí. Mejor me envíe esos links a sus contactos y dígale, te invito a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, y haga un efecto multiplicador de estos cultos virtuales. Le aseguro que esa es una manera efectiva también de poder evangelizar. Muy bien. Vamos a dedicar un tiempo en oración en este momento.
dándole gracias a Dios por habernos permitido ver su santa palabra. Señor, te damos gracias infinitas. Bendice este mensaje en el corazón de los creyentes. Permite que esta enseñanza quede ahí, impresa, marcada, Señor, en el corazón de tus hijos. Y les sea de grande bendición. Dale, Señor, a tus hijos la sabiduría, el entendimiento para poder comprender las Escrituras y para que esto pueda tener un buen efecto en su crecimiento, en su fortalecimiento espiritual. Ayuda a tus hijos, Padre, a sobrellevar esta pandemia con todos los requerimientos de rigor para evitar contagiarse, sin miedo, sin temor, sin pánico, confiando en Dios y viendo hacia la eternidad, viendo hacia el cielo, Padre, porque estamos prontos a presenciar el arrebatamiento de la iglesia. Fortalece la vida del debilitado, Padre. Trae salud abundante al que está padeciendo enfermedad. Y si hay alguno de tus hijos contagiado, que no tenga miedo, que no tenga temor, que confíe en el Señor, que lo vas a sacar adelante de esta pandemia, Padre. Y le vas a dar vida y prolongación de vida, Padre, en tu nombre. No haya miedo en ninguno de tus hijos, Padre. Si alguno se contagia, tú estarás ahí, Padre. Tú estarás ministrando su vida, Padre. Tu iglesia estará orando por ellos, haciendo oración ferviente por ellos hasta que salgan de la crisis y tú les des vida en tu nombre. Fortalece a los ancianos, fortalece a los adultos, a los niños, a los jóvenes, Padre. Guárdalos y presérvalos de todo mal. Y guarda a tu iglesia, ayuda a nuestra iglesia con su proyecto de construcción a salir adelante para tener ese templo sencillo, humilde, Padre, y listo para podernos congregar cuando tú así lo determines y en tu voluntad y tiempo perfecto sea el momento de hacerlo. Bendice cada culto virtual, bendice a nuestros hermanos predicadores, que sean amados, sean estimados, sean queridos por la congregación y apreciados, aquellos que nos ayudan en el púlpito, Padre, para traer enseñanza y predicación sana de alimento para tu pueblo. Bendícelos, favorécelos, oriéntalos, Padre, y pon palabra de Dios en sus bocas para bendición de tu pueblo también. Y así oramos, Padre, agradecidos y dándote la gloria y la honra por este tiempo y oportunidad de poder compartir. Bendice a nuestros hermanos de la iglesia, bendice a los hermanos de otras congregaciones que fielmente siguen estos cultos. Tu bendición esté sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus saberes, Padre. Gocen de salud y de bendición de Dios también. Gracias infinitas en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Queridos hermanos, ha sido un gozo, una bendición haber podido compartir con ustedes este domingo la palabra de Dios y espero que les haya sido de edificación. No permita que nadie le robe el gozo de su salvación. Cuídese. En el nombre del Señor, Él le preserva y le guarda. Y voy a dejarles con mi amado hermano que en este momento va a despedir este culto, no sin antes Él presentar a nuestros jóvenes para que nos enseñen, nos muestren qué fue lo que aprendieron este domingo de la santa palabra del Señor. Así pues que es un gozo, un privilegio, reciba un abrazo de este su siervo, su servidor, y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Queremos compartir con ustedes que nuestros niños y niñas nos presentan el versículo de la Escuela Bíblica Infantil en la clase preadolescentes, en la voz de los niños Ariana Sánchez e Isabela Sánchez. Maestro Alberdurón, versículo bíblico, Proverbios capítulo 11, verso 28. Proverbios 11:28. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Proverbios 11:28. Oremos. Nos despedimos dando gracias a Dios por amarnos desde antes de la fundación del mundo y por su gracia inmerecida, dada nuestra condición de pecadores muertos espirituales, ayudándonos ya que sin ti nada somos. Ven pronto, Señor Jesús. Amén. Les invitamos a estar pendientes de las siguientes transmisiones y a poder ver y escuchar nuevamente toda la serie de mensajes que ya hemos difundido. Dios nos bendiga y nos guarde de todo mal durante toda esta semana que iniciamos hoy. A Dios sea la gloria. Hasta pronto. Dios les bendiga.